La ciencia de la fertilidad. Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast Ciencia de la Fertilidad. Les recordamos que este podcast es parte del programa académico de la Asociación Mexicana de Medicina de la Reproducción. Yo soy la doctora Mónica. Y yo el doctor Alejandro. Y les agradecemos por estar nuevamente aquí con nosotros. Espero que todos estos podcasts sigan siendo de su agrado e interesantes para todos los que nos están viendo y escuchando. Quiero agradecer, siempre agradezco a los invitados, a nuestro invitado amigo, a quien quiero mucho, Miguel, por estar, Miguel Flores, por venir aquí. Hoy voy a decir porque si estoy hablando me toca a mí. Ajá. Miguel ha sido alguien muy importante dentro de mi crecimiento profesional. De verdad también te agradezco esa amistad y ese apoyo, porque gran parte del éxito entre nosotros es también apoyarnos, ¿no? Claro, esa parte de egoísmo y yo le digo como ego empresarial que existe entre los biólogos. La red de apoyo. La red de apoyo, ¿no? Que existe. Quiero agradecerte personalmente, Miguel, gracias, y estar aquí con nosotros. Y vamos a hablar, Miguel, de un tema que es interesante porque lo hemos abordado un poco en los podcasts, o sea, porque es un tema que se tiene que hablar dentro del tema de la reserva ovárica, de la edad de las mujeres, que se está postergando, que hacia dónde vamos, que el rejuvenecimiento ovárico o la reactivación ovárica es la vitrificación de óvulos o el congelamiento de óvulos, ya hablar específicamente, Miguel. Entonces, pues decirte gracias por estar aquí. Gracias a ti, Alex, y gracias por invitarme. Bueno, creo que este es un tema que ya se ha abordado en múltiples ocasiones, que seguramente se seguirá abordando, pero como decía Moni, tiene muchas vertientes y tiene muchos enfoques que le podemos dar. Le podemos dar un enfoque muy médico, le podemos dar un enfoque muy social, le podemos dar un enfoque quizás más científico, pero a fin de cuentas vamos a tratar de hacer como una conjunción de todos de todos estos ámbitos en los que la congelación de óvulos tiende a converger, y yo creo que hoy día es una opción para prácticamente todas las mujeres. Sabemos que cada vez nos llegan pacientes de mayor edad. Está trillado ya decir que las pacientes difieren la maternidad por motivos sociales, económicos, sentimentales, profesionales, laborales, y que cada vez vamos a estar viendo pacientes de mayor edad. Hoy creo que todos nos enfrentamos, y una de las cosas que seguramente ya se han hablado y de los grandes retos en la reproducción es la paciente que ya no tiene óvulos, es la paciente que no sabía que se iba a quedar sin óvulos, pero también creo que es un poquito de la desinformación, la paciente que llega a los 40 años diciendo, ya me quiero embarazar y ¿por qué no ha pegado? ¿O por qué no me he embarazado? O sea, yo pensé que nada más era dejar de cuidarme. Entonces tú volteas a ver a la paciente y empiezas a pensar como en todos estos datos clínicos. ¿Quién falló? Y quién, no sabes ni por dónde empezar a decirle, es que esta pregunta... Sí, falló la publicidad. Exactamente, o sea... A ver, acá decir dos cosas. Uno creería, a lo mejor vivimos en un círculo muy cerrado, uno creería que de lo que más se habla actualmente es del congelamiento y la vitrificación. Pero no en todos los niveles socioeconómicos. O a lo mejor no toda percepción, o sea, esa es la parte importante. O sea, actualmente, aunque es un tema que se habla mucho, pareciera que hasta es moda, nos seguimos enfrentando a pacientes que no saben del tema y que llegan, como dices, de 40 años diciendo, ¿por qué no me embaracé? O quiero congelar óvulos. Totalmente. Yo creo que ahorita incluso, no sé, antes, somos médicos jóvenes los tres, y creo que encontramos un poquito difícil cómo abordar a la paciente ginecológica. Vemos pacientes ginecológicas y a la que llega una revisión de rutina y que la ves que tiene 34, 35 años y no sabes cómo abordarle de repente el decir, oye, no tienes planes de embarazo, porque a lo mejor puede ella sentirse ofendida, sí, claro, como, ¿qué onda? ¿Me está presionando? ¿Qué pasa? ¿No? Qué buen tema acabas de agarrar. Entonces, o sea, que yo tengo muchos pacientes que me han llegado de segunda opinión
que la causa por la que dejaron de acudir con su ginecólogo fue porque hizo esta pregunta, o sea, ¿cuál es tu plan? O sea, no sé si la manera en cómo lo abordó o si ya había sido una pregunta de repetición, a lo mejor lo preguntó un año previo, un año después, no lo sé, pero, o sea, se habían sentido, o sea, ofendidas, aludidas o que estaban vendiendo a lo mejor algún producto, ¿no? Entonces, creo que también ese es otro problema que tiene la criopreservación. No, qué buena. O sea, Sí, la verdad es que sí. O sea, actualmente la sociedad, así como decimos no hemos de suponer que alguien quiera tener hijos o les decía la vez pasada de cuándo te vas a casar, cuándo vas a tener hijos, también decir a lo mejor alguien no quiere, ¿no? Tocar ese tema. Pero el problema es que muchas veces también considero que esas pacientes es porque tienen miedo a enfrentar o afrontar esta realidad que pudiera pasar, ¿no? Entonces es una línea muy delgada en donde decir, ¿le voy a decir o no le voy a decir, no? Como que se están haciendo los extremos, ¿no? La Es que ya todo... llega a preguntarte de, oye, tengo 32, no quiero ser mamá ahora, pero a lo mejor a los 39 voy a llegar. Claro, No sé, ¿no? ahí tú sacas toda la información que tienes y te explayas y brillas explicándole de la congelación de óvulos, para ¿no? Nosotros sí es un tema importante. A ver, la pregunta que les hacía a los dos. ¿Creen que la congelación de óvulos es parte de la piedra angular de la fertilidad actualmente hacia dónde vamos? Por lo que estamos viendo, a ver, estamos viendo la reserva ovárica, estamos viendo que la reactivación no existe. ¿Creen que sí debería ser una piedra que debería formar parte? Para mí, yo siempre les digo, esto es como un seguro de gastos médicos. O sea, tú no sabes si lo vas a ocupar, si no lo vas a emplear, si a lo mejor a los 38 vas a conocer al príncipe azul y te vas a embarazar el primer mes, ¿no? O sea, pero si no pasa y conociste a ese príncipe azul a los 39, 38 y pasaste 6 meses sin lograrlo, ahí los tienes. Exactamente. Y que muchas veces no necesitas pareja. Sí. Claro, totalmente. Sí, completamente. O sea, sí. Actualmente, otra me respondes, actualmente este tratamiento también es un poco de empoderamiento. Sí, o sea, claro. de esa individualización, de decir, yo voy a tomar la decisión cuando yo quiera y en el momento que yo quiera, sola, en pareja o en cualquier situación de diferentes diversidad de familias, ¿no? Entonces, totalmente. sí consideras que el crío de ovocitos, que vamos a ver qué cosas malas tiene, pero el congelamiento es una piedra angular para el futuro de la fertilidad. Para mí sí, totalmente. Digo, como todo en medicina, hoy decimos una cosa y en 5 años a lo mejor vamos a decir, qué barbaridad, ¿cómo es posible que estábamos diciendo esto? Espero que no se grabe. Espero que no, pero la medicina es así. La medicina es muy cambiante y más la medicina reproductiva que avanza rapidísimo y lo hemos visto nosotros siendo médicos jóvenes, nos han tocado incluso cambios en la misma medicina reproductiva. Sí, en las guías. Y para mí sí es una piedra angular porque de inicio, y es creo que parte del speech que yo le doy a las pacientes, no sé cómo abordar a la paciente para decirle, ¿cuándo te vas a embarazar? Porque siento que me voy a ver como quizás... Como la tía. Exacto, ¿no? O sea, y la paciente lo puede llegar. Pero de repente lo tratas de ver de un punto más médico, de cuando le estás haciendo la revisión. Oye, ¿sabes qué es esto que estoy contando aquí? Estos se llaman folículos antrales. Mira, una mujer normalmente debería tener una cantidad tal y me parece que esto es muy importante porque quizás tu cantidad está bajando o a partir de tal edad normalmente va a empezar a bajar. Y ya la paciente se empieza a interesar en el tema desde la revisión y te dice, ¿y qué voy a hacer respecto a eso? Oye, pues platícame tus planes. ¿Tienes planes de ser mamá? Podemos hacer... Pero también parte del speech que yo normalmente uso es que les digo, mira, de verdad, la medicina debería de ser preventiva. Claro. En los países de primer mundo, la medicina es más preventiva. En México, tristemente, nuestra medicina todavía es más curativa. Y el médico, el paciente acude al médico cuando ya tiene un problema, a que lo cure, más que cuando quiere prevenir que venga un problema. La paciente yo creo que más fácil, como decías, Moni, es la que llega y dice, es que leí que puedo congelar mis óvulos, entonces... Aquí soy. Aquí soy, ¿no? Es que... Pero, a ver, relacionado con eso, perdóname. No, dale. Yo tengo una pregunta. Entonces, ¿tendríamos que decir a todas? ¿A las de baja reserva? ¿A la que ya te pidió? O sea, ¿a quién? O sea, esa siempre ha sido como mi pregunta, ¿no? O sea, se lo vamos a ofrecer a todas las que tengan entre 20 y ¿cuántos años? O sea, la pregunta es, bueno, que la edad, o sea sí, edad. Por edad y reserva. Sí. Edad y reserva, sí. Pero más allá que, o sea, sí, por ejemplo, si tienes una paciente, un hipotético de 28, 29 años que quiere congelar y tiene una reserva de una antimolariana dentro de los parámetros normales, ¿sí o no? O sea, mira, yo creo que aquí hay dos, esta pregunta de decirle a todas, yo creo que tiene dos vertientes.
Me gustan las palabras que usas. Sí, sí. Elegantes. Qué elegante, qué elegante. Yes. Es que es de Tuxtla. Yo creo que tiene dos vertientes, ¿no? El escenario clínico tiene dos vertientes. Bueno, creo que este tiene dos vertientes. La primera es, si se lo vamos a ofrecer a todas, no es que lo vayamos a ofrecer. Yo creo que la congelación o la vitrificación de óvulos, para empezar, debe verse como una autonomía reproductiva. Es decir, la paciente tiene derecho a saberlo. No es que se lo ofrezcas, es que tiene derecho a saberlo, porque yo creo que todos nos estamos enfrentando ahorita a la paciente que llega arriba de 40 años y te dice, ¿por qué nunca me lo habían dicho? Bueno, porque a lo mejor cuando estabas en tu mejor etapa reproductiva ni siquiera se hacía esto, pero a nosotros nos va a tocar ver a las pacientes. Cuando nosotros estemos más grandes, nos van a llegar las pacientes que van a decir, si esto ya existía, ¿por qué no me lo dijeron? Iba a poner un comercial. Yo sí creo que esa paciente que, ¿por qué no me dijeron? Sí creo que un médico no se lo dijo. O sea, independientemente que no se usaba hace unos años, sí la paciente pasó en un proceso que alguien le pudo haber guiado a los 38 o 40 que llega y no les comentaron que existía esa posibilidad. Exacto, la paciente ya, o sea, no es que se lo ofrezcas, pero es que tienes que darle la información, ¿no? Y debe de volverse tan preventivo como hacer un papanicolau, yo creo. O sea, doctor, ¿por qué el papanicolau hay que estarlo haciendo? Bueno, es que mira, la prevención del cáncer cérvico-uterino, pues igual. Uy, ¿por qué la congelación de óvulos? Bueno, pues es que hay que prevenir la reserva ovárica. La reserva ovárica, ¿no? Entonces, eventualmente, y eso es algo que va a pasar, te vas a quedar sin reserva ovárica. Eso es indiscutible. Entonces tenemos que ver la manera de que lo puedas prevenir. Lo desees o no, creo que es importante que la información la tengas. Ahorita vamos a decir, yo, porque cuando ahorita están las redes que dicen es que es moda, no lo considero una moda yo. O sea, yo sí creo que sí es parte de un tratamiento. Una herramienta, ¿no? Es una herramienta. Es una herramienta que llegó con fuerza. Y yo, últimamente yo a mis pláticas las doy porque sí creo que la experiencia y esto, yo sí creo, Moni, que toda paciente que tiene las posibilidades debería de congelar. O sea, perdón que diga, a todas. Sí. O sea, si la paciente, ahorita vamos a meterlo lo de la edad, porque me frustra y para mí que me dedico a la parte, es frustrante cuando tengo una paciente que quiere embarazarse a los 40 y no hay reserva ovárica, no hay óvulos. O sea, el tratamiento de in vitro depende de eso. Entonces, o sea, si me dice Alejandro, ¿qué quisieras hacer? Que todas mis pacientes tuvieran una buena reserva y que tuviera, y sabes que Alejandro no puedo. Oye, qué bueno que congelaste. A lo mejor me estoy viendo ya de muy porque son pacientes muy referidas, pero sí totalmente. Es algo que para mí me frustra. Entonces yo sí hoy considero que toda paciente bien informada, como lo dices, y que no lo tomen a mal porque estoy consciente que ahorita no saben si van a querer ser mamá, no es el momento, a lo mejor nunca quieren, entiendo lo del planeta, esto del calentamiento global, como hoy que estamos sudando todos, seguro va a haber consecuencias y van a decir, oye, yo no quiero tener hijos así, pero alguien que ha visto una paciente, y lo vimos con la psicóloga, que sufre que no puede ser mamá, para mí me cuando pudo haber algo preventivo. Ahora, yo creo que hay que dejar claro, no a todas las pacientes les vamos a congelar óvulos, pero sí a todas las pacientes les debemos de dar la información. Correcto. En eso estoy completamente de acuerdo con Miguel. Y hay una cosa que es que hoy como que vengo contreras con mi amigo. Eso está bueno, está bueno. Pero no importa. No, está padre porque hay una cosa muy importante. Sí creo que es la piedra angular, pero le falta algo. Es una piedra que no está completa. Porque no tenemos el estudio. Porque nos guiamos en la antimoleriana. No, tampoco. O sea, porque yo siempre me imagino como estas pirámides de Egipto, pero que les falta el piquito. Porque aunque tú tengas congelados... Ahorita vamos a hablar, no garantiza. No te va a garantizar que tengas un bebé en tu casa. ¿Ok? Entonces creo que ahí es donde estamos atrapados. Que ahí es la pregunta que te haría Miguel. Bueno, dicho dime, la edad, por favor. La edad. Mira, ¿qué onda con la edad? O sea, ¿cuándo? No vamos a llegar a una conclusión, porque la verdad, esa es la realidad. O sea, porque la verdad, si tú me dices, ¿cuál es la edad óptima para congelar óvulos? Menos de 35 años. Claro. Y la siguiente pregunta que me vas a hacer, entonces si te llega una paciente de arriba de 35, ¿no le vas a congelar óvulos? O si te llega con 34, o si te llega con 6 meses. Exactamente. Oye, te quedan 7 meses para congelar óvulos. Pues creo que no vamos a llegar a una conclusión. Yo creo que lo que debemos buscar y también informarle a la paciente es que a mayor edad, menor calidad y menor cantidad de óvulos.
¿Puedes congelar? Claro, pero debes estar consciente que esos óvulos son de menos calidad y que van a ser menos. Mientras más pronto los congeles, bueno. Pero ahí hay algo bien interesante porque también podemos llegar a pensar, entonces la paciente desde que tiene 20 años y la estás viendo, hay que estarle ofreciendo congelar óvulos, no sabe ni qué va a estudiar, menos si va a querer ser mamá o no. Sí. Y el factor económico, ¿no? Yo siempre les digo a una paciente, desgraciadamente es ese acceso como gobierno, ¿no? Pero una paciente que tiene 20 y tantos años, 28, 30, tiene otras prioridades y lo entiendo. Claro. O sea, lo entiendo 100%. ¿Dónde vivir o seguir creciendo? Sí, seguir entonces estudiando. es un tema que se mezcla. Pero yo siempre, como dices, es no estar peleado con eso. Tú debes de dar la información y decir, oye, tómala como tal y de ti depende. Exacto. ¿No? Yo siempre les digo a mis pacientes, mira, yo te voy a hablar como médico y después te voy a hablar como humano. Porque si yo ahorita me pongo a hablarte como médico y como persona civil al mismo tiempo, no sé cómo decirlo, me voy a empezar voy a tener un sesgo en mi criterio médico pensando en cuánto vas a gastar. Mi deber no es pensar en cuánto vas a gastar. Mi deber es decirte, esto existe, estas son las opciones, tómalo o déjalo, esto es lo que hay que hacer. Y después, si quieres, te puedo decir, mira, esto puede costar tanto, tal, considéralo. Tristemente, si no está dentro de tus posibilidades, por lo menos tienes esa herramienta en mano. Por lo menos un día no vas a decir, ¿por qué no tuve la oportunidad de decidir? Porque nadie me lo dijo, sí. O sea, ¿por qué no tuve la oportunidad de decidir? Si tienes las posibilidades, qué bueno, pero tienes la herramienta más poderosa en el mundo, que es la información. Nadie te la debe de quitar. Yo iba a preguntarte, hablando que tocaste el tema y que a lo mejor que nos estén viendo, hablemos un poco ahora sí de la ciencia, o sea, la parte de conocimiento de vitrificación. ¿Qué nos podrías decir actualmente? ¿Cómo está la tecnología? ¿Cuánto tiempo pueden congelar? ¿Cuánto tiempo duran? ¿Qué es el congelar? O sea, la gente se imagina que los ponemos en congelar, el refri, ¿no? ¿Qué es la vitrificación? Si fue así como corto, porque queda para no hacer un podcast. Y ¿qué tan difícil es este proceso? O sea, ¿qué te lleva a un proceso de vitrificación? La estimulación quirófano. O sea, porque la gente no lo sabe. La mejor ustedes me dicen, Alejandro, ¿a poco nada más es eso? ¿A poco ya acabé mi tratamiento? Se imaginan a lo mejor que son meses de tratamiento. O hay gente que no entiende que también a lo mejor implica un procedimiento de anestesia. Claro. Exacto. Sí. Y la última pregunta. Bueno, antes de que... A ver, vamos a ponerle todo... Y que responda todo. Sí. No te voy a olvidar. No, es que sí no se me va a olvidar, pero, o sea, después te la hago, si no. ¿Cuántos? Ahora les voy a dar bien datos científicos de qué es lo que está estudiado en esto. Hace poquito a mí me tocó dar una plática de criopreservación de óvulos, sobre todo por razón social. Entonces ya sabes que te metes a ponerte a leer todo lo que puedas encontrar para llegar bien preparado, enfrentarte a alguna pregunta difícil y para dar información que valga la pena que alguien le tome una foto cuando estés dando la plática, ¿no? Y dentro de esas cosas encontré algunos conceptos bien interesantes. Punto número 1, un concepto del cual parte antes de ciencia, ¿no? En el 2018, la SRM, que es la Asociación Americana de Medicina Reproductiva, sacó como un comité de opinión, ¿no? Donde dice que la criopreservación de óvulos por razón social es la prevención de algo antes de que se materialice en una indicación. Eso me pareció bien padre, ¿no? Porque estás previniendo algo antes de que se materialice una indicación. Belleza de frase. Sin embargo, después viene toda la parte de, ok, vamos a prevenir, vamos a ofrecer, vamos a dar información. Entonces, ¿qué debo de hacer? ¿Cuánto debo de congelar? ¿Qué debo de hacer? ¿Cuánto debo de congelar? ¿Y cuáles son mis probabilidades? Y dentro de todos esos datos, hay un montón de estudios que coinciden en que la paciente que congela óvulos antes de los 30 años no tiene mucha utilidad. No porque los óvulos no sean buenos, probablemente sean óvulos de buenísima calidad. Sí. ¿Por qué no los van a usar? Porque no los van a usar. Claro. Pero qué bueno. Entonces, realmente no está no es que no lo puedas hacer, no es que no se lo debas ofrecer a una paciente, pero realmente si te pones a pensar en el panorama general, es buena conclusión. Totalmente. Es muy probable que no los vayan a utilizar, porque aquí lo que hacen es estudiar cuántas de esas pacientes que tienen menos de 30 volvieron por esos óvulos. Que es algo que sí me te he dicho. Estadística, 4-7% de la gente que congela no regresa. Exactamente. Y luego viene esta parte donde es, ok, ¿a qué edad? Entonces,
nos metemos a investigar y encontramos que debajo de los 30 años no tiene mucha utilidad. Pero entonces dices, ok, arriba de los 30 años. Y después viene este punto de corte que son los 35 años, donde la calidad y la cantidad empiezan a bajar. Pero también es donde la paciente ya tiene pensado un poco más el panorama general de su vida, está más estable en todos los aspectos de su vida, entonces tiene más posibilidades de hacerlo y es donde hay un poquito más robustos los datos. Y ahí dicen que la mejor etapa para poder congelar óvulos, beneficio, costo y realmente efectividad es entre los 35 y los 37 años. Ok. Cuando sabemos que a los 37 ya ni siquiera hay tan buena calidad de óvulos. No escuchen. ¿Eh? No, en serio. Está en el Human Reproduction, está publicado. Cañón, sí. Ajá. Y dice que entre los 35 y los Porque 37... es cuando lo vas a utilizar. Pero también, o sea, una realidad es que es donde está la gran mayoría, el grueso probacional, o sea, la que lo va a hacer. Exactamente. Porque ya llegaron a esa edad. Ya llegaron a esa edad, Sí. ya tiene un poquito más claro el panorama. Porque es la mayoría de las personas que lo van a usar, si es que las van a usar. Pero también dice que después viene otro estudio, otra serie de estudios, donde dice, ok, si estás diciendo que entre los 35 y los 37, obviamente hay pacientes de más de 37 que congelan, ¿cuántos necesitan? Claro. Y ahí hay y encontré una tablita muy interesante, está descabellada la verdad, pero dice, por ejemplo, si la paciente tiene 30 años, si la paciente tiene 34 años, necesita 10 óvulos para tener una buena tasa de recién nacido vivo. Si la paciente tiene 37 años, necesita 20 óvulos para realmente ofrecerle algo bueno. Y luego dice, si la paciente tiene 42 años, necesita 61 óvulos. No. Entonces, bueno, yo creo que si es que paciente de 42 años va a juntar 61 óvulos, ¿no? O sea, Es bueno, o sea, esa es la realidad. Es la realidad, pero yo creo que si le presentas esto a una paciente va a decir, no, doctor, pues gracias. Sí, gracias. Física, anímica y económicamente, ¿quién va a poder soportar? O sea, ¿cuántos ciclos? Sí, no. O sea, la realidad es que es un tema difícil. Sí, o sea, ¿cuándo la paciente, la edad que dijiste de 37, pues a lo mejor ya es más, la calidad, o sea, por eso. Y una de las cosas que también es importante es que la realidad es que le estamos congelando a la paciente que tiene baja reserva y que tiene más de 35. Exactamente. Es que ese es el dilema. Nos llegan, o sea, yo sí creo que del porcentaje de pacientes que congelo, la mayoría es porque ya me refirieron o ya supieron que tenían baja reserva. Totalmente. Y no Que tienen menos de 35 años. Que eso no es probablemente. preventivo. Entonces, eso es, ya haces cosas de urgencia, haces esto, la paciente está en angustia. O sea, la gente que congela porque está bien. Yo por eso digo, cuando estás bien. Y que realmente no vamos a saber si esos óvulos, cuando los queramos descongelar, van a tener esta capacidad de fertilización. Que para el podcast, quien nos está escuchando, es porque el congelamiento es la mitad del proceso para formar un embrión. Sí. Y que normalmente cuando utilizan estos óvulos, normalmente los espermas de la pareja normalmente son de señores de 40, de 50 años. Sí, Entonces, ese es por eso la realidad es que poder saber qué probabilidad tiene de tener un recién nacido con los óvulos es complicadísimo. Sí, es complicadísimo. Y también es algo que le debemos de explicar a los pacientes. Si los congelas, puede que no los uses, ojalá. O sea, tampoco te sientas que porque los congelaste a fuerza los vas a usar. Que siempre me preguntan, he tenido pacientes que ya congelaron, entonces es un caso, y luego tienen infertilidad. O sea, es nuestro último recurso para utilizar. O sea, que la paciente sepa que pero primero vamos a ellas hacer no lo algo. entienden así. O sea, porque esa es una paciente que tenemos en el consultorio y lo que ella nos dice es, pues ocúpalos, ¿no? Pero siempre vamos a hacer antes todo lo posible para embarazarla como cualquier proceso de infertilidad. Y por última opción sería. Sí, porque también las pacientes deben de saber que congelar óvulos y usarlos es sinónimo de hacer una fertilización in vitro. Totalmente. Con las mismas probabilidades que tiene la fertilización in vitro, no con más porque los congeló. Quizás en tema de edad sí. Oye, y nada más para que se lleven la parte de tiempo de congelamiento actualmente. O sea, ¿cuánto tiempo dura el proceso? El proceso más o menos y cuánto tiempo se pueden congelar ahorita los óvulos. Pues mira, o sea, en general. El proceso de congelación de óvulos es meramente hacer una estimulación ovárica, lo que nos lleva cerca de 10 a 12 días para hacer la estimulación, inyecciones que ya todos sabemos que hay que estarles poniendo, el protocolo que se elija de acuerdo a las condiciones clínicas de la paciente
y hacer la aspiración de óvulos, que la aspiración de óvulos nosotros lo decimos muy fácil, pero claro, como decía Moni, hay que explicarle a la paciente que es estarse inyectando diario, que es estar haciendo monitoreos continuamente, monitoreos con ultrasonido, monitoreos con hormonales en sangre, y que vamos a llegar a una etapa en la aspiración donde es entrar a un quirófano o un área estéril, donde va a haber un proceso de anestesia y donde por muy ambulatorio que sea, pues tiene sus riesgos también, ¿no? Totalmente. O sea, y aunque estemos habituados a hacerlo de manera muy frecuente, pues no deja de ser un proceso anestésico y un proceso en el como cual cualquier procedimiento. estás en un quirófano, ¿no? ¿Y cuánto tiempo? Pues ahorita no hay. O sea, no hay un máximo. Ya no hay un tiempo. Máximo, o sea, decirlo no es que la paciente puede congelar y se pueden quedar. Por ahí hay una publicación 5, de un 10, 15, bebé 20. que, exacto, por ahí que tenía más de 20 años de óvulos congelados y es un recién nacido vivo sano, ¿no? Entonces. Que la historia es de que tenían. O sea, la chava era joven en una infertilidad, no me acuerdo por qué razón era joven, y le pasan un embrión congelado de la misma edad de ella. Se decía, pudo haber sido mi amigo del kinder. Exactamente, sí. Ay, bueno, pues está muy interesante, Miguel. La verdad, nos queda poco tiempo, pero sí creo que tenemos que hacer más difusión. O sea, sigo insistiendo, para mí no es moda. Siento que es un... A ver, un día tuve una plática con una amiga y me decía, es que es un privilegio ser mamá, hay otras prioridades en la vida. O sea, hablando y yo no lo vi así porque yo lo veo día a día. O sea, yo la realidad, hablando de inversiones y esa parte es un tema sensible porque creo que para alguien puede ser todo. Claro. En su vida, ¿no? Sí. Entonces, en un futuro. Entonces, sí creo que nos falta seguir avanzando y las otras especialidades. No estamos hablando de la parte de crío por algo médico, que lo oncológico, que es otro tema que de verdad también ahí estamos. Es otro podcast. Que ahí yo sí que estamos peor. Sí. Los pacientes que tienen algo oncológico no lo refieren. Ya les dieron algo y es demasiado tarde. Sí. Entonces es otro tema, ¿no? Pero creo que de la importancia, ¿no? Sí, yo creo que hay que hacer suficiente difusión. Yo creo que hay que tener realmente un consenso de los que nos dedicamos a esto, tengamos más o menos un criterio parecido en qué decirle y qué no decirle, porque si no la paciente va rebotando de clínica en clínica. Es que aquí me dijeron que no porque tengo tal edad, aquí me dijeron que sí aunque mi antimuleriana esté así, aquí me dijeron que sí quiero pero que a lo mejor no los utilizo. Entonces, si tenemos un criterio más o menos homogéneo, las pacientes van a ser mejor referidas, van a tener mejor información y va a haber muchísima más difusión de todo esto. Creo que hasta respondió la pregunta que le toca hacer. Es que Miguel, no, ya estamos aprendidos. Y ya, Miguel, para terminar este podcast, siempre le preguntamos a todos los que vienen, ¿dónde está el futuro de la reproducción en México? El futuro de la reproducción en México. ¿Hacia dónde vamos? Yo creo que no vamos por un mal camino. Yo creo que hoy día, 2024, tenemos más apertura a compartir nuestras opiniones entre nosotros. Es algo que tú decías en un inicio. Cada vez vivimos en diferentes ciudades, nos da mucho gusto vernos y cada que platicamos siempre salen los temas médicos. Pero tenemos mucha apertura hoy entre nosotros y creo que eso, aunque no haya un consenso, ya va siendo un criterio común, ¿no? Está bien. Incluso hasta compartimos pacientes, ¿no? Nos tocó vivir en una época donde la paciente tiene más facilidades de viajar, pero tienes un amigo en otro lado y le dices, no vengas conmigo, ve con él porque el criterio va a ser bastante similar, ¿no? No estás viniendo aquí con el superhéroe. Todos hacemos lo mismo y el mismo tratamiento que puedas recibir conmigo lo vas a recibir con Moni, lo vas a recibir con Alex y vas a tener un criterio muy similar. Entonces yo creo que la piedra angular está en tener un criterio en conjunto, está en compartir experiencias, está en no solamente hablar de los éxitos, sino también hablar de los fracasos, cuando te va bien, cuando te va mal, porque eso va a nutrir un criterio y un consenso. Y las pacientes son las finalmente beneficiadas, ¿no? Fíjate que eso que estás diciendo, o sea, es de las cosas más sabias que nos vamos a llevar en esta segunda temporada, porque nos pasa mucho que siempre todo el mundo solo habla de lo bien que les fue, de sus pruebas positivas y de todo. Y cuando, por ejemplo, cuando publicamos algo, queremos publicar algo y dices, es que no salió el resultado que yo esperaba. Y luego, igual son datos. Claro. O sea, el no tener el resultado que nosotros esperamos va a hacer que si yo cuento mi experiencia, a alguien a lo mejor le haya pasado lo mismo y podamos resolver en conjunto, ¿no? Entonces, exactamente. Creo que esa parte de tener una red de apoyo, de tener publicaciones, de seguir tratando de avanzar, de ocupar las inteligencias artificiales que tenemos ahora a la mano, va a hacer que podamos crecer. Está creciendo un montón. O sea, ya
estamos casi pegándole a números muy parecidos a lo que tiene Latinoamérica, ¿no? Sí. O sea, que no estábamos. Además, hoy nosotros vivimos con una gran ventaja. El mundo está muy globalizado. O sea, tú puedes mandar a pedir un artículo de China, puedes mandar a pedir ropa de Europa y te va a llegar. Entonces, que la información no llegue, o sea, el mundo está globalizado. Sí. Y eso cada vez nos acerca más a que nos comportemos como los países de primer mundo. Siempre y cuando tengamos esa apertura, ¿no? Pues sí. Muy buena conclusión, amigo. Te agradezco. Y ese es bueno, insisto, repito mucho, pero este es el objetivo del podcast, ¿no? La realidad, creíamos que faltaba unirnos más como asociación porque tiene un gran peso. O sea, creo que hay gente muy valiosa en México hablando de reproducción y es el bien de la paciente. Claro. O sea, porque desgraciadamente esto va en aumento y nos vamos a quedar cortos, cada vez menos especialistas en esto. Y si no hacemos algo en conjunto, nos va a ganar el sistema. Correcto. Pues muchas gracias, Miguel. Muchas gracias, Moni, nuevamente por... También te agradezco por estar aquí, Moni, porque sé que eres una mujer muy ocupada. Y te agradezco por aquí. Les agradezco a todos los que nos están viendo y escuchando. Y gracias. Nos vemos en el siguiente capítulo.